Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a avanzar una glándula endocrina denominada hipófisis. Esta glándula es considerada la glándula madre porque es una de las glándulas principales del sistema endocrino. Además, que esta glándula va a controlar otras glándulas que tienen funciones en nuestro cuerpo. ¿Dónde vamos a encontrar esta glándula? La vamos a encontrar en el cerebro, específicamente por debajo de lo que es el cerebro, por delante del tallo encefálico. Vamos a ver que va a tener una relación directa con lo que es el hueso esfenoides. Aquí podemos ver en un corte lateral y frontal lo que es el huesito esfenoides. En un corte frontal podemos ver que este huesito tiene una característica especial, que tiene la forma de un murciélago. Y es en este hueso que va a tener formación ósea denominada silla turca, como la vemos aquí resaltada de color amarilla. En esta sillita va a reposar, se va a sentar lo que es la hipófisis, como la estamos viendo aquí en pantallas. La hipófisis va a ser una glándula muy pequeña, ubicada, como hemos mencionado, en el hueso esfenoides, y va a llegar a medir aproximadamente entre 1 a 1,5 centímetros, o sea que es pequeña, y va a estar formada por dos lóbulos. El lóbulo anterior se va a denominar adenohipófisis, el lóbulo posterior se va a denominar neurohipófisis. En la parte media también existe un tercer lóbulo, uno pequeño, denominado también lóbulo medial. Vamos a empezar hablando por lo que son las hormonas que se van a producir, que van a ser liberadas en lo que es la adenohipófisis. Hay que tomar en cuenta que estas hormonas que va a liberar lo que es la adenohipófisis van a ser hormonas trópicas. ¿Qué quiere decir? Que estas hormonas van a inducir a otras glándulas para que produzcan otro tipo de hormonas. Es así que esta va a tener varias hormonas, varias funciones, y las vamos a ir describiendo una por una. Vamos a mencionar que la adenohipófisis va a estar formada por lo que son células endócrinas, las mismas que van a producir las diferentes hormonas directamente hacia el torrente sanguíneo, por donde va a avanzar esta hormona hasta llegar a su glándula o órgano blanco. Vamos a empezar con la primera hormona, la hormona somatotropina. Esta va a ser la hormona encargada del crecimiento de los niños. Esta hormona se va a liberar aproximadamente hasta los 20-25 años, dependiendo si es varón o mujer. Va a actuar específicamente en lo que es el cartílago de crecimiento, que lo vamos a encontrar principalmente en los niños. Aquí podemos ver un hueso de probablemente un bebé, donde podemos ver que el cartílago de crecimiento obviamente es mayor. Y aquí tenemos otro huesito que ya es el huesito de un niño, donde vamos a ver que el cartílago obviamente se encuentra ya más disminuido, y este es el huesito ya de un joven de aproximadamente 18 años, donde vemos que el cartílago de crecimiento ya es mucho más reducido. Entonces, este cartílago de crecimiento, con el avance de la edad y con la ayuda de lo que es la hormona somatotropina, va a estimular que este cartílago pueda ir creciendo, y así se puedan ir desarrollando las diferentes estructuras del cuerpo de los niños. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que no se produciera esta hormona somatotropina, que no se produzca esta hormona? ¿Qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que no habría un estímulo del cartílago de crecimiento, por ende, este niño no va a crecer, va a quedar
con una enfermedad que conocemos como enanismo, un tipo de enanismo. Pero ¿qué pasaría en un caso contrario cuando va a haber un exceso en la producción de la hormona somatotropina? Si hay un exceso de esta hormona y se sigue produciendo a partir de los 25 años, obviamente la persona va a crecer exageradamente y va a provocar lo que es la enfermedad conocida como acromegalia o también denominada gigantismo, como estamos viendo en la imagen de aquí. Vamos a continuar con lo que es la hormona prolactina, que como dice su nombre, pro, a favor, lactina, pues de la leche. Esta va a ser la hormona que va a ayudar en las mujercitas, sobre todo a las futuras madres, en la producción de leche. Entonces vamos a ver aquí una glándula mamaria, una mama de una mujer que no está embarazada y que no está dando de lactar. Entonces podemos ver que obviamente se encuentra relativamente pequeña y las glándulas productoras de leche se encuentran poco desarrolladas. Sin embargo, en esta imagen donde vemos la mama de una mamá lactante, podemos ver que las glándulas productoras de leche se ven mucho más grandes, mucho más desarrolladas, porque estas ya están llenas de una secreción que va a ser la leche. Entonces van a estar mucho más grandes y por ende la misma mama como tal está aumentada de tamaño. Y este va a ser el ejemplo perfecto para entender que el sistema nervioso y el sistema endocrino van a tener una relación muy estrecha, puesto que aquí existe también lo que es el estímulo. Mientras el bebé está lactando, está estimulando la glándula mamaria y ese estímulo nervioso va a recorrer todo lo que son los nervios, los axones, las dendritas, hasta llegar al cerebro, específicamente al hipotálamo. El mismo que va a mandar señales que van a inhibir la producción de dos hormonas muy importantes, la folículo estimulante y la luteinizante. Al inhibir estas dos hormonas, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que esta mamá, mientras esté dando de lactar, no pueda embarazarse porque no se va a liberar estas dos hormonas. Una vez que se han inhibido estas dos hormonas, también se va a estimular a que se aumente la producción de esta misma hormona llamada prolactina. Por ende, va a producir mucho más leche. Mientras más lacte el bebé, más producción de leche va a haber. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que no se produzca esta hormona llamada prolactina? Obviamente en una mujer que no está embarazada, que no está dando de lactar, que no ha estado embarazada recientemente, no va a producirse esta hormona prolactina, no va a haber. Pero si es el caso en el que una mujer que está embarazada o recién ha tenido a su bebé, no se produce esta hormona, ¿qué es lo que puede pasar? Un caso un poco exagerado y grave que en muy pocos casos va a ocurrir es el síndrome de Sheehan. Este síndrome va a ocurrir cuando va a haber una hemorragia uterina excesiva. Por ende, la mamá puede llegar a morir por esta hemorragia. Entonces, el bebé al momento que nace se le entrega a la mamá para que él empiece a lactar y gracias a la prolactina se produzcan contracciones uterinas y pueda dejar de sangrar. Es un caso muy grave, poco común, pero hay. Lo más común en el caso de una falta de esta hormona va a ser la ausencia de leche materna. Por ende, el bebecito no va a poder alimentarse correctamente. Y en este caso no solo va a afectar a la mamá, ya que si el bebé no consume esta lechecita, puede tener alteraciones en su crecimiento. No va a poder crecer ese bebé como los otros bebés. Entonces aquí estamos viendo que no solo va a afectar esta hormona a la mamá, sino que también al bebé. Pero ¿qué pasa en un caso contrario cuando hay un exceso de esta hormona prolactina? En el caso de una mujer que no está embarazada y no ha tenido un bebé, si hay una mayor producción de esta hormona, esta mujer puede que tenga oligoamenorrea, o sea que su menstruación baje de vez en cuando, un mes sí, un mes no, o que baje de años, o en algunos casos más graves, amenorrea, que no tenga su menstruación. Y si no tiene su menstruación, esta mujer
no va a poder embarazarse. Pero el exceso, en el caso de una mujer que está dando de lactar, va a ser beneficioso porque va a haber mayor producción de leche para el bebé. Entonces tenemos dos casos en este caso de exceso. Uno positivo, en el cual el bebé va a alimentarse correctamente, y uno negativo, en el cual la mujer puede llegar a nunca quedar embarazada. Luego vamos a tener otra hormona que produce la adenohipófisis, que va a ser la adenocorticotropina. Esta hormona adenocorticotropina va a actuar en la glándula suprarrenal, que va a ser esta estructura amarillenta que se encuentra en la parte superior de los riñones. Esta glándula suprarrenal va a producir, gracias a la adenocorticotropina, otra hormona denominada cortisol. Esta hormona cortisol tiene la característica de que va a tener una secreción pulsátil. Quiere decir que en algunos momentos va a producir esta hormona y en otros momentos, en otros horarios, va a producir en menor cantidad o va a dejar de producir. Es así que vamos a tener que a las 8 de la mañana aproximadamente va a tener su pico más alto, va a liberarse mayor cantidad de cortisol. Sin embargo, a la medianoche, cuando uno ya está durmiendo, la cantidad de cortisol que se libera va a ser mínima, casi nula. Entonces aquí podemos mencionar lo que es el ciclo circadiano, que vamos a mencionarlo mucho más adelante, después de avanzar algunas glándulas más. Esto es un dato muy interesante. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que esta hormona adenocorticotropina fuera producida en menor cantidad? Obviamente no va a estimular la glándula suprarrenal y esta no va a liberar lo que va a ser el cortisol y va a producir un síndrome que es muy común denominado el síndrome de Cushing, que en esta época se ha hablado bastante por el uso de lo que es la dexametasona, que es un corticoide. Vamos a avanzar un poco más profundo lo que es esta hormona cortisol en lo que es la glándula suprarrenal. Pero podemos ver aquí a simple vista en esta imagen que obviamente la persona que sufre de un síndrome de Cushing va a tener una característica especial en su rostro que se va a denominar rostro o cara en luna llena, porque va a ser totalmente redonda, se va a hinchar la persona. Ahora, ¿qué pasa en un exceso de adenocorticotropina? Va a estimular en gran cantidad lo que es el cortisol. Y si está estimulando en gran cantidad lo que es el cortisol, va a haber una disminución de lo que es el azúcar en la sangre. Por ende, la persona se va a encontrar más debilitada, más cansada, va a estar asténica, aburrida. ¿Listo? Entonces, esto vamos a profundizar un poco más cuando hablemos de lo que son las suprarrenales, ya que hemos mencionado que estamos hablando de la hipófisis y la hipófisis libera lo que es la adenocorticotropina y esta a su vez estimula la liberación de esta hormona que es el cortisol. Luego vamos a tener otra hormona, dos hormonas en todo caso, la luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas van a estimular a las gónadas, en el caso de las mujeres, los ovarios y en el caso de los varones, los testículos. Pero aquí entra un término muy importante que va a ser la inhibición por parte de los testículos. En este caso vamos a encontrar o vamos a denominar un término muy importante, ya que el testículo, una vez que se desarrolla completamente, va a producir sustancias inhibidoras. Entonces, el mismo testículo, una vez que termina su desarrollo, va a empezar a producir lo que son sustancias que van a inhibir a estas dos hormonas. Entonces, en el caso de los varones, estas dos hormonas solo van a estar presentes cuando son muy jóvenes. Pero en las mujeres, esta hormona folículo estimulante va a ayudar en el momento de la ovulación y la hormona luteinizante va a estar presente en el periodo posterior a la ovulación
para que se forme lo que es el cuerpo lúteo. Entonces, como hemos mencionado, gracias a estas dos hormonas se van a desarrollar lo que son los caracteres sexuales secundarios. Obviamente, en el varón van a estar presentes solamente, ojo, hasta el desarrollo del testículo, el mismo que produce sustancias que van a inhibir a estas dos hormonas. Ahora, ¿qué pasaría si hubiese alguna alteración en la producción de estas dos hormonas? Por ejemplo, en el caso de una producción deficiente en la cual no se está produciendo estas dos hormonas, la mujer no va a poder ovular. Y si no ovula esta mujer no va a poder embarazarse. Y hay una enfermedad que es prácticamente común que se denomina síndrome de ovario poliquístico, en el que la mujer se le va a dificultar mucho el embarazarse. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando ella menos lo espera, puede llegar a embarazarse sin que haya tenido su menstruación, ¿no? Entonces, ahí vemos que es importante estas hormonas en las mujeres. Ahora, ¿qué pasa si es una producción excesiva de estas hormonas? Pues la mujer puede llegar a tener embarazos múltiples. Puede tener embarazos en los que puede tener más de 2, 3 hijitos desarrollándose en su vientre. Entonces vamos a continuar con otra hormona que es muy interesante que se llama la tirotropina. Como dice su nombre, tiro, ¿por qué? Porque va a actuar en la tiroides. Esta hormona, al igual que la adrenocorticotropina, esta hormona va a permitir que la tiroides pueda producir otras hormonas. Si hablamos de un déficit en la tirotropina, obviamente no va a haber producción de lo que son las hormonas que produce la tiroides. Y vamos a ver que en un caso de déficit la persona va a estar mucho más hiperactiva. En un caso de exceso, cuando se va a presentar bastante hormona tirotropina, la persona va a estar más decaída, aburrida, cansada. Ahora vamos a hablar del segundo lóbulo de lo que es la hipófisis, denominada neurohipófisis. ¿Por qué se denomina neurohipófisis? Porque esta va a guardar, va a recibir hormonas sintetizadas en el hipotálamo. Y el hipotálamo es parte del sistema nervioso central. Entonces, el hipotálamo va a mandar señales a través de estas terminaciones nerviosas para que esta neurohipófisis pueda guardar, almacenar sustancias y las vaya liberando a requerimiento. Entonces vamos a tener la primera hormona, que es la hormona oxitocina. Esta hormona va a encontrarse principalmente en las madres. Obviamente también se encuentra en los varones, pero ¿por qué estamos hablando que se encuentra principalmente en las mujeres embarazadas y que están dando a luz? Porque esta hormona, denominada también hormona de la felicidad, va a permitir el apego de la madre hacia su hijo. Va a permitir que ella, durante el momento de la lactancia, desde el momento que ve a su hijo, desde el momento que está embarazada, desde el momento que sabe que está embarazada, pueda adquirir una felicidad, un cariño especial por ese ser que ha nacido de esta mujer. ¿Listo? Eso es lo que va a provocar la oxitocina. También va a provocar lo que es contracciones a nivel del útero. ¿Para qué? Para que obviamente se produzca lo que es el parto. En un caso de exceso de oxitocina, va a apoyar esta oxitocina a lo que es la lactancia materna. Por ende, el bebé no va a poder lactar como debe ser y el bebé va a estar obviamente más irritable. Ahora, en el caso de un exceso de hormona de oxitocina durante el embarazo, suponiendo que es una mujer que se encuentra con un embarazo de 2, 3 meses, cuando no tiene que darse un parto, pero por alguna razón se empieza a producir mayor cantidad de oxitocina, puede llegar a producirse lo que es un aborto espontáneo. Entonces, esta hormona es muy importante.
Pero ¿qué pasaría en un caso que, como dice su nombre, anti, en contra, diurética, de la diuresis, o sea, de hacer pis? ¿Cuál es otro nombre de esta hormona antidiurética? Que es la vasopresina. Vaso de vasos sanguíneos, arterias, venas. Presina, que presiona, las va a presionar, las va a apretar. Porque en el caso de la hormona antidiurética, como sabemos, la antidiurética evita lo que es la diuresis, o sea, hacer pis. Si no hubiese la producción de esta hormona, hubiese un déficit, no habría que evitar que la persona hiciera bastante pis. Por ende, esa persona va a ir al baño a cada rato, va a hacer pis a cada rato, pero no va a ser poquito, sino que va a empezar a salir el pis como si fuese poco más una pila. Obviamente un poco exagerando, ¿no? Pero va a ser bastante pis, bastante cantidad de líquido, porque no va a haber qué hormona retenga el líquido dentro de su cuerpo, sino qué es lo que va a ocurrir. Va a liberarse todo el líquido que exista en el cuerpo de esta persona. Y recuerden que nuestro cuerpo está compuesto por 80% por agua. Lo interesante es que las bebidas alcohólicas como la cerveza va a inhibir a esta hormona y al inhibirla obviamente va a haber mayor producción de orina. Por eso si es que alguna vez han visto algún tío que tal vez toma alguna bebida alcohólica o algún familiar, han visto que esas personas están tomando bebidas alcohólicas y van a cada rato al baño. ¿Por qué? Porque esta hormona está siendo inhibida. Entonces esa persona va a hacer pis, pis, pis. Por eso también al día siguiente, como está deshidratado porque ha hecho bastante pis, le duele la cabeza porque le falta agua en su cuerpo. Por eso también despierta con sed. ¿Listo? Pero no solamente está perdiendo agua, sino que está perdiendo también electrolitos, sodio, potasio, que son elementos muy importantes para nuestro cuerpo. Serían un exceso de la hormona antidiurética. Cuando esta hormona, que es la que evita que se haga pis, una persona, obviamente se produce en gran cantidad, esta persona ya no va a hacer pis. Y si ya no hace pis, se va a retener bastante líquido. Y si se retiene el líquido, ¿qué va a pasar con esta persona? Pues se va a empezar a hinchar, se va a edematizar. El edema es cuando nuestro cuerpo se acumula con agua y no está gordo, sino que está hinchado, está lleno de agua. Y la presión arterial, por ende, va a subir y esta persona va a tener presión alta. ¿Por qué? Porque no está liberando el líquido que tiene que liberar normalmente. Entonces, hasta este momento que les he explicado, son las hormonas principales que van a ser producidas por lo que es la hipófisis, tanto por la neurohipófisis como por la adenohipófisis. Si se han dado cuenta, no es muy complicado. Sin embargo, estas hormonas, si bien es una estructura muy pequeña que mide 1 centímetro, libera hormonas tan importantes que si estas están en exceso o en menor cantidad, nos pueden provocar enfermedades que en algún caso hasta pueden llevarnos a la muerte. Entonces siempre tenemos que estar atentos a cualquier cambio en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces con esta recomendación me despido deseando el bien para todos. Chau, chau.